Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen. En este canal te encontrarás con recetas deliciosas, fáciles de preparar y truquitos de cocina. En este video te voy a enseñar cómo preparar tofu de una manera deliciosa y fácil de hacer. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar unos truquitos para que el tofu quede crujiente por fuera y suavecito por dentro. También te voy a enseñar a hacer una salsita que complementa el tofu y resalta su sabor. Así que empecemos. El tofu que estoy usando hoy es extra firme. Te recomiendo que para esta receta uses un tofu de esta textura para que se mantenga intacto mientras está cocinando. Este es un alimento nutritivo que está hecho de leche de soya. Como puedes ver, viene en este líquido y lo que vamos a hacer es botarlo porque lo que queremos es que el tofu absorba los sabores de los condimentos. Lo secamos muy bien con papel toalla y si no tienes este papel, pues también puedes usar una toalla de cocina limpia. Una vez que el tofu esté bien seco, lo cortamos en pedacitos pequeños, ni muy chiquitos ni muy grandes, como de 2 centímetros, así como estos. También presiona con papel toalla los pedacitos para extraer más agua. Mi experiencia es que un tofu empapado en agua nunca nos va a quedar crujiente. Cuando ya tengamos todos nuestros pedacitos de tofu bien secos, los vamos a sazonar con media cucharadita de pimienta molida, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika o pimentón molido. Si te gusta el picantico, le puedes echar una pizquita de pimienta roja. También adicionamos aceite de ajonjolí y salsa de soya. Y nos aseguramos que todos estos ingredientes se impregnen en el tofu. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo, si te gusta el tofu y cómo lo preparas. Bueno, ya tenemos nuestro tofu condimentado y lo vamos a refrigerar por 1 hora. Mientras tanto, mezclamos maicena o fécula de maíz, pimienta molida y sal al gusto. Ya ha pasado 1 hora y espolvoreamos el tofu con la maicena. Y así deben de quedar los pedacitos de tofu. Asegúrate de que queden bien cubiertos por todos lados. Los colocamos en una bandeja para hornear y separados entre sí para que se horneen de manera uniforme. Lo rociamos con aceite para ayudar que se doren y se vuelvan crujientes mientras están cocinando. Para esta receta voy a usar esta configuración del horno que funciona igual que una olla freidora de aire. Ya el horno está precalentado a 450 grados Fahrenheit o 232 grados centígrados y los dejamos hornear de 25 a 30 minutos o hasta que estén bien doraditos y se vean crujientes por fuera. Este tofu ya se ve tan rico que no veo la hora de probarlo. Lo que me gusta de esta rejilla es que el calor se distribuye más uniforme y así tenemos un horneado parejo y una textura más crujiente. Como ya tenemos nuestro tofu listo, ahora vamos a dorar semillas de ajonjolí para resaltar el sabor de esta receta. Las colocamos a dorar en un sartén caliente. Esto es rápido, casi como 2 minutos, y ten cuidado de que no se vayan a quemar. Las colocamos en otro recipiente para evitar que se sigan dorando con el calor del sartén. Para hacer nuestra salsita necesitamos mayonesa, ajo que esté bien machacadito, salsa picante, sal al gusto y unas goticas de limón. Esta salsita es súper deliciosa y la puedes usar en otras recetas. Te la recomiendo, a mi familia le encanta. Una vez que el tofu esté listo, lo servimos con nuestra deliciosa salsa. Lo decoramos con cebolla verde picada bien finita y las semillas de ajonjolí. Esta es una receta deliciosa y fácil de preparar. Espero que te haya gustado esta receta y gracias de nuevo por acompañarme en este video. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios.
Nos vemos en mi próximo video con más deliciosas recetas y consejos culinarios. Buen provecho, mi gente linda, que tengas un hermoso día. ¡Chao!